Perfecto, pues muchísimas gracias por la oportunidad, Anertic. Y bueno, saludar a todos los asistentes. No sé si habéis estado todos en la anterior sesión en la mesa redonda, pero rápidamente me presento. Soy Vicente Padrón, director de Energía 4.0 en Valantia. Básicamente es director del área de digitalización de la empresa. Y vengo a comentaros básicamente cómo estamos trabajando desde el punto de vista digital en la gestión de la demanda, en lo que conocemos como el demand response en nuestro sector. Básicamente vamos a pasar inicialmente por un apartado de contexto de la situación que tenemos y la oportunidad que se nos presenta en este sentido. Luego vamos a hablar de lo que es el valor del dato, ¿no? Que en la mesa redonda anterior sí que ha salido en varias ocasiones, pero al final, dentro de lo que es la gestión de la demanda, tenemos ciertos componentes que son críticos y que hay que tenerlos muy en cuenta y conocerlos muy bien para poder llevar a cabo esos servicios de demand response. Luego vamos a ver con qué tecnología nosotros hemos conseguido aglutinar todos estos servicios que podemos ir ofreciendo para llegar a ese demand response futuro que queremos todos, de interacción con el cliente final en tiempo real. Y finalmente os presentaré un caso de éxito que está completamente automatizado, un diagnóstico energético, tanto si el cliente se lo quiere autorrealizar como si lo hacemos, como es el caso que os presentaré a través de una de las utilities eh, de las 5 primeras de este país, eh, realizando una visita al cliente y obteniendo un informe en el que se le indica al cliente cómo debe hacer esa gestión. Básicamente, como os decía, empezamos por ponernos en contexto. Los servicios de demanda en España, los servicios de gestión de la demanda tradicionalmente, y ya me remonto hace mucho tiempo, aunque no sea tan mayor, pero estaban relacionados con la parte del precio de la energía. Estaban relacionados al mercado regulado con diferentes tarifas que venían a realizar esa gestión de la demanda, porque teníamos tarifas que incluso incidían en el gradiente térmico de las empresas industriales, ¿no? Evidentemente todo eso fue evolucionando y digamos que hemos conseguido llegar a un punto en el que se están realizando gestiones de la demanda sobre procesos industriales, sobre todo, sobre determinados equipos, también en el sector terciario y sobre todo principalmente a nivel de la climatización, ¿no? Pero es verdad que es todavía un proceso muy aislado, muy personalizado en determinados sistemas, ¿no?, de las instalaciones. Entonces, tenemos la gran ventaja de contar con mercados en los que ya han evolucionado más en este sentido, como puede ser el mercado americano, y en Estados Unidos la verdad es que hay servicios ya de demanda para el consumidor final a nivel de vivienda. Y aquí en Europa y concretamente en España sí que es verdad que estamos ya en proyectos muy interesantes, como decíamos antes, en los que vamos avanzando hacia ese tipo de servicios, con lo cual es una oportunidad enorme en la que podemos realmente darle al cliente una gestión de la demanda activa e integral de toda la solución. Evidentemente, hay un reto muy importante que ya lo hemos comentado, que es básicamente olvidarnos de todos esos silos de información a los cuales tenemos que poder acceder, aglutinar y transformar esos datos para que podamos luego tratarlos. Tradicionalmente también, desde el punto de vista tecnológico y digital, ha sido muy difícil el poder realizar esto con tecnologías tradicionales desde el ámbito digital. Había procesos que nosotros podíamos tardar 5 días en procesar. Hablo de año 2014, 2015. Gracias a cómo ha ido evolucionando la tecnología y cómo estamos hablando del cloud y cómo hablamos sobre todo de Big Data y de inteligencia artificial, hemos reducido enormemente esos tiempos y nos estamos acercando perfectamente al tiempo real, como veréis luego en el caso que nos ocupa y que os comentaré. Evidentemente, también lo hemos comentado antes, todos estos procesos y estos avances conllevan de unas inversiones muy fuertes y unos costes muy elevados que tenemos que racionalizar, porque si no es inviable luego poder ofrecer este tipo de servicios al cliente final y que esto sea rentable, ¿no? Y aquí nosotros estamos de la mano de una solución software as a service en el que podemos ser muy competitivos en costes y variabilizar mucho ese coste. Además, es una solución que nos permite esa escalabilidad que llevamos comentando en la jornada varios de los ponentes
em, que solamente es una cuestión de coste en almacenamiento, porque al final los flujos de trabajo, los workflows, están ya diseñados para poder abordar en cualquier escala todos los cálculos que hay que realizar a través de Big Data y luego tenemos toda la capa de inteligencia artificial que nos permite hacer el tratamiento de la forma más de mayor calidad, más exigente de cara a mostrar un gemelo digital de instalaciones, que luego os contaré, que realmente nos permite poder hacer esa gestión de la demanda. Porque si tuviéramos un modelo en el que introdujéramos 4 variables y dijéramos que en base a esto se va a comportar la instalación, evidentemente no acertaríamos nunca. Necesitamos de ese componente de inteligencia artificial que va aprendiendo gracias a toda la experiencia de Valantia y a la cantidad de perfilados de datos de clientes que tenemos ahora mismo en la plataforma que nos permite llegar a esa calidad, ¿no? Del servicio final que le podemos ofrecer al cliente. Y como os comentaba, ¿cómo hacemos esto? Pues evidentemente todo parte del dato. Ya sé que esto es muy recurrente, que lo estamos oyendo en todas las charlas que tenemos en el sector, pero es que si no conseguimos darle el valor que tiene el dato es inviable. Como os comentaba, venimos de servicios de gestión de la demanda en los que el dato está recogido de forma individualizada, no está recogido dentro de todo el universo que tienes que tener de información sobre el dato. No te puedes quedar solamente en el dato energético, tienes que tener los usos de la instalación, tienes que tener los datos de los clientes, tienes que tener los datos de los precios del mercado, tienes que tener variables externas como la ocupación de cualquier instalación o variables climatológicas que afecten al comportamiento. Y esto realmente en el mercado es muy difícil de conseguir y esto no se encuentra fácilmente. Nosotros hemos conseguido aunarlo en nuestra plataforma, en EP4, y en esta plataforma realmente hemos conseguido tener una capa de diferentes bases de datos en las cuales vamos volcando los datos del cliente. Hay bases de datos específicas para las medidas cuarto horarias de los clientes, horarias o minutales, porque también las tenemos del submetering, pero también a la vez tenemos que tener los datos de los equipos y los datos del cliente, evidentemente, y los datos de mercado y de sus contrataciones y de sus facturas, etcétera. Gracias a poder hacer toda esa gestión del dato con una capa que para nosotros, independientemente de que haya más o menos bases de datos que sean relacionales o no, podamos gestionarlo como una única base de datos, ¿vale? Y esta yo creo que es la gran clave de todo el desarrollo que hemos realizado para poder simular lo que es un gemelo digital de cualquier instalación. Evidentemente, para hacer gestión de la demanda, como decía antes, y de una forma integral, tenemos que ir a por las variables críticas en este sentido. Y aquí, aunque pueda parecer muy simple, que luego no lo es, evidentemente, tenemos 2 variables críticas. Por un lado está el precio, como comentaba antes, y por otro lado está el consumo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, hay que aunar esas 2 patas. Tenemos que atacar a la parte de precios, a la par que tenemos que atacar a los consumos. Tenemos que variabilizar esos consumos dentro de la instalación. Necesitamos apoyo de la tecnología, como son los sistemas de almacenamiento o las energías renovables que puedan entrar a generar en determinados momentos para que el consumidor final pueda consumir desde la fotovoltaica que tenga en su casa o una mini eólica o etcétera. Y con ello intentar aplanar la curva. Ya no hablamos de aplanar la curva a nivel de sistema, que eso evidentemente es una tarea de red eléctrica y que lo necesita para ser mucho más eficiente. Pero a nivel de consumidor estamos en la misma situación. Necesitamos que los consumidores aplanen su curva y para ello necesitamos de esa tecnología. Y esos servicios de gestión de la demanda nos van a provocar el que le digamos al consumidor final cuándo tiene que generar energía, cuándo tiene que consumir de la red, cuándo tiene que almacenar, cuándo tiene que consumir del almacenamiento y gracias a eso poder provocar esa flexibilidad en su consumo, ¿no? Y evidentemente, a nivel de precio, como decía, tenemos que tenerlo casado con toda esta circunstancia, porque puede llegar momentos, aunque esto sea extraño, que incluso lleguemos a consumir más en la instalación, pero lo hagamos en momentos más eficientes de precio. Esto, evidentemente, también tiene una parte y componente muy, muy grande de la regulación en la cual tiene que ayudar y tiene que dar incentivos, ¿no? Igual que en el pasado teníamos los servicios de interrumpibilidad, que los conocemos yo creo que casi todo el mundo, pues en este caso lo mismo. Para el consumidor final tiene que haber determinados servicios que estén incentivando el que puedas disminuir
la potencia por ejemplo, la iluminación de una vivienda entre las 10 y las 12 de la noche y que puedas, realmente no se necesite esa luz dentro de una vivienda y puedas disminuir algo y con ello aplanar un poco la curva, ¿no? Por ejemplo. Esto es un caso práctico que podríamos decir. ¿Cómo lo hacemos toda esta gestión de la demanda en Valantia? Pues básicamente hemos generado esta plataforma, Data Fabric, básicamente. Al principio empezamos con Data Centric y con la centralización de esos datos, pero ya hemos evolucionado al concepto de Data Fabric. Y es una plataforma que realmente nos ofrece la posibilidad de escalabilidad. Ya digo que estamos hablando de contratar mayor infraestructura que va en paralelo, digamos, por decirlo de algún modo, y nos permite mucha flexibilidad para adaptarnos a las necesidades que van surgiendo también de las diferentes soluciones de energía. Esto está en constante cambio. En nuestra plataforma EP4 ahora mismo tiene 5 módulos bien diferenciados y muy consolidados, en los cuales estamos hablando de la ingesta de datos, que es un proceso clave. Evidentemente tenemos todas las modalidades posibles. Cuanto más automatizado, mejor. Cuanto más servicios API REST tengamos, mejor. Ahora mismo tenemos servicios de API REST con diferentes plataformas del mercado, porque esto también va de una cuestión de aliarse con los mejores players en cada momento, porque al final no es una cuestión de que tú tengas que hacer todo lo que hay en el mercado. No tendría sentido. Esto sí que es bastante importante y la verdad que se recoge hasta en uno de los ODS, ¿no? El tema de las alianzas y los consorcios. Y en este caso nosotros estamos conectados también a soluciones meteorológicas, a soluciones como el Catastro para sacar información y para poder generar ese gemelo digital, ¿no? Evidentemente, después de esa capa de ingesta de datos y de esa gestión del dato tan eficiente que hacemos, pasamos a la capa de las soluciones energéticas. Ahí es donde tenemos todos los algoritmos, donde entra no solamente algoritmos, digamos, de forma tradicional, sino también lo que pueda ser la inteligencia artificial, que nos ayuda, evidentemente, para lo que os contaré después, a nivel de gemelo digital. Hay clientes en los que puedes llegar y tener muy poca información de ellos, pero gracias a tener los comportamientos de otros, hemos entrenado los modelos para que podamos hacer una simulación con una fiabilidad mayor del 85% de lo que es el resultado final de cómo gestiona el consumo la instalación, ¿no? Tanto si es de un sector terciario industrial, que es del que venimos, hasta incluso el sector residencial, que también estamos con proyectos como os comentaba antes. Y luego, evidentemente, hay una capa más orientada a cliente final o a gestores internos de la energía de monitorización, ¿no? Para poder evaluar cómo se está comportando la instalación en tiempo real y con toda la parte de KPIs que se necesiten. Luego tenemos otro apartado de informes, que es un desarrollo también específico nuestro, en el cual atacamos directamente a la base de datos para poder extraer la información de las soluciones y poderlas plasmar en una plantilla que has generado previamente para que de forma masiva le llegue al cliente final, como veremos más adelante. Y evidentemente todo esto sin un maestro, como tenemos dentro del sistema, que antiguamente podíamos hablar de tablas de mantenimiento, en este caso ya es un maestro que está evolucionado, no podríamos llevar a cabo lo que son toda esta parte de gemelo digital y de soluciones. Básicamente, ya para ir terminando, aunque me quedo un rato en el caso de éxito, os comento brevemente cómo es y luego os hago un Customer Journey a través de cómo se ejecuta, independientemente de que hablamos de una ingesta de datos y a partir de ahí se genera un archivo con toda la información que se le envía al cliente final, ¿vale? Y ese informe final que veréis después de cuando vaya a terminar la presentación es el que le permite al cliente hacer una gestión de la demanda eficiente y además a quien le está dando esa información le permite generar nuevas soluciones dentro del cliente, ¿vale? Esto es muy importante, ahora lo veremos. ¿En qué se basa? Un poco en la plataforma, en lo que hemos dicho. Recogemos ingesta de datos, ¿vale? Para llegar al cliente y ofrecerle un diagnóstico energético de la situación de su vivienda o de su pyme, que es en donde está focalizado este servicio, para ser masivo y personalizado. Gracias a ese diagnóstico que se le hace, rápidamente se identifican las posibles oportunidades que va a haber en esa instalación y se le muestran al cliente para que además tenga la simulación de cómo se va a comportar la instalación si acomete esas mejoras. Entonces, en este caso, nosotros realmente
¿qué es lo que hacemos? Pues tanto si el cliente quiere hacerlo él mismo como si lo hacemos a través de una visita al cliente final o en remoto, a través de aplicativo web o incluso por llamada, tenemos diferentes aplicaciones, como estáis viendo aquí en la pantalla, en las cuales podemos introducir la información de manera más o menos intensiva. Es decir, no se necesita que le digamos al cliente cuántas lámparas tiene en su instalación. Nos puede decir, pues mira, el 80% de las lámparas son LED y el 20% halógenas. Con eso nos vale. El sistema está preparado para provocar ese gemelo digital, gracias a todo el entrenamiento que ha tenido. Se le pueden dar informaciones, como estáis viendo, de si está actualmente haciendo teletrabajo o va a continuar. Toma una serie de variables que también son externas y que provocan cambios en el comportamiento de las instalaciones. En ese sentido, luego el sistema automáticamente, una vez que recoges la información, hay un proceso en que actualmente este servicio se está realizando sobre 5.000 clientes al mes, para que tengáis idea de la dimensión. Y realmente este proceso está tardando en torno a 4 minutos, ¿vale? Para sacar esa información final, ¿no? Una vez que le hemos introducido toda la información. Como os decía, tenemos la información del cliente a través del propio cliente y también a través de la propia comercializadora que le suministra la energía. Tenemos las dos vertientes. Puede ser el cliente el que nos dé la información o tenemos también un complemento de comercializadora. En este caso, evidentemente, ahí ya nos llegan facturas y curvas de carga de una forma más intensiva en datos. A partir de ahí se provocan todos los cálculos con los workflows y el sistema, como podéis ver, aquí tenemos pantallas intermedias de lo que son las tripas, en el cual nosotros incluso podemos priorizar qué medidas le pueden venir bien según la tipología de instalación y según incluso la calendarización del momento del año en el que necesiten provocarle esa medida. E incluso, como este servicio está preparado para que lo pueda ofrecer alguna de las utilities, como es el caso, también en qué momento le interesa a la utility realizar ciertas campañas, si es en cuestiones de temas solares, de autoconsumo, en cuestiones de movilidad y de puntos de recarga o temas de climatización. Y en este sentido tenemos una serie de resultados finales que se van a plasmar en ese apartado ya más de informes, ¿no? Tenemos dos capas de informes, la del informe final que vais a ver ahora y estas otras con BI, que al final son cuadros de mando que son muy interesantes tanto para quien controla el proceso como para el cliente final, en el cual se le está diciendo cómo consume su instalación y cómo está funcionando a nivel energético. Y finalmente, como os decía, pues tenemos un tipo de informe. Como estáis viendo aquí, se le está dando al cliente los resultados exactos de cómo está consumiendo, se le está dando su balance por fuentes y por usos de su consumo, se le está diciendo cuánto podría llegar a ahorrar y se le empiezan a dar unos consejos. A partir de ahí, como está estructurado este informe, que tenemos diferentes, tenemos una serie de KPIs que son muy interesantes desde el punto de vista de las horas que está cerrado o abierto energéticamente, se le compara contra su propio sector y también contra otro tipo de instalaciones similares para que también vea KPIs de si está funcionando mejor o peor. Y finalmente se le ofrecen una serie de medidas de ahorro que le va a provocar lo que le decíamos en la primera hoja, ¿no? En este sentido, para que conozcáis además los datos de las encuestas que se han realizado sobre clientes que estamos trabajando en este proyecto, los clientes nos están diciendo que más del 70% de ellos tienen la intención de contratar alguno de los servicios que se les está ofreciendo, ¿vale? Y más del 90% considera que las soluciones son las adecuadas para su instalación, con lo cual estamos hablando de ese problema que detectaba yo en la mesa redonda de esta mañana, en el que en una misma frase hablar de masivo y personalización puede provocar rechazo, pero en este caso no. Estamos comprobando que realmente los clientes están viendo que es una solución adecuada a ellos mismos. De hecho, hay otras variantes de este informe en el que hay una última hoja en el que se le indica el inventario de su propia instalación según la información que se ha recogido. Y esto al final da una personalización muy fuerte de cara al cliente. ¿Qué provoca todo esto? Pues evidentemente estamos viendo que hay una fidelización que se está duplicando en el mercado y además estamos viendo que estamos reduciendo el time to market en torno al 80%.
Y bueno, y creo que este servicio de gestión de la demanda a través de un diagnóstico energético nos está procurando el hecho de llegar a esos servicios que queremos en los que interactúe directamente la tecnología con el cliente final, ¿no? Ya sea por canales, mismamente la televisión, ¿no? Y que pueda la televisión incluso darle determinada información o los altavoces inteligentes que conocemos ahora mismo y que actúen sobre las instalaciones. Y bueno, no me quería extender más, que me he pasado un poquito de tiempo. Muchas gracias a todos.